Hola a todos y todas, esperando que se encuentre bien. Vamos a continuar nuestra sesión con solución en series de potencias en torno a puntos singulares. Entonces nos quedamos la vez pasada en que podíamos resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables en el caso en que la ecuación tuviera ciertas características, en específico que fuera una ecuación que escogiéramos un punto ordinario de la ecuación. Punto ordinario de la ecuación quería decir que teníamos una ecuación en su forma estándar, por ejemplo de segundo orden, y' más p de x, y' más q de x, y igual a 0, y dijimos que punto ordinario era aquel punto donde la función p de x y la función q de x eran analíticas en x sub 0. X sub 0 nos iba a dar el punto ordinario de la ecuación. Analíticas en x sub 0 quería decir que tanto p de x como q de x se comportaban bien en x sub 0, o sea, no tenías indeterminaciones, podías derivarlas las veces que quisieras y evaluar en ese punto sin problema. Si esto no se cumplía, se decía que el punto era un punto singular. Entonces, por ejemplo, si teníamos una ecuación del estilo y' más 1 entre x, y' más y igual a 0, entonces, por ejemplo, aquí p de x era 1 en x, q de x era 1, q de x es infinitamente diferenciable, lo puedes diferenciar infinitas veces y evaluar en cualquier punto, entonces todos los puntos son analíticos para q de x, pero para p de x no, p de x tiene un problema en x igual a 0, entonces en este caso p de x no es analítica en x igual a 0, entonces ese punto no podría ser un punto ordinario de la ecuación, sería un punto singular. ¿Ok? Es un punto singular. ¿Ok? Entonces hasta ahí es donde nos quedamos la vez pasada. Resolvimos ecuaciones diferenciales usando series de potencias en torno a puntos singulares. Entonces en 6.2 lo que hicimos fue resolver proponiendo una solución con la forma de serie de potencias. Y era una sumatoria de n igual a 0 a infinito de c sub n, x menos x sub 0 a la n, donde x sub 0 era un punto ordinario de la ecuación. Okay. Entonces hasta ahí nos quedamos. Entonces lo que vamos a ver en este video de hoy es qué pasa si tenemos un punto singular de la ecuación. Ok, vamos a asumir que empezamos con una ecuación diferencial que está escrita en su forma estándar. Entonces asumir que tenemos una ecuación y' de segundo orden más p de x y' más q de x por y igual a 0. Sabes que siempre puedes reescribir las ecuaciones en su forma estándar. Entonces tenemos una ecuación de segundo orden y con coeficientes no necesariamente constantes, pueden ser variables. ¿Okay? Entonces vamos a definir lo que son los puntos singulares, regulares e irregulares. Y aquí tenemos la definición que viene en el libro. Se dice que x sub 0 es un punto singular regular de la ecuación si las funciones p de x, que es x menos x sub 0 por p de x, mayúscula, y q de x, que es x menos x sub 0 al cuadrado por q de x, mayúscula, son analíticas en x sub 0. Si eso se cumple, el punto es singular regular, y si no, se dice que el punto es singular irregular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú vas a tomar la función que acompaña a y' y la función que acompaña a y. Las vas a multiplicar, la primera por x menos x sub 0, la segunda por x menos x sub 0 al cuadrado. Y vas a formar dos nuevas funciones. Estas funciones van a ser auxiliares, es p de x minúscula, que es x menos x sub 0, por
P de X mayúscula, que es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es esta. Y Q de X va a ser X menos X sub 0 al cuadrado por Q de X mayúscula. Entonces, en este caso, esta Q de X es la que vas a aparecer aquí. Las vas a multiplicar por estos términos auxiliares X menos X sub 0 y X menos X sub 0 al cuadrado. Vas a analizar la función que te quede. Si cuando analizas la función que te quede X sub 0 es analítica en este P de X auxiliar y X sub 0 es analítica en Q de X auxiliar, si ambas se cumplen, pues entonces se dice que el punto es singular regular. Si ambas se cumplen, X sub 0 es un punto singular regular. ¿Okay? Vamos a ver ahorita un ejemplo para ver esto, ¿no? Entonces vas a formar estas funciones auxiliares para determinar si el punto es singular regular. Este método va a funcionar únicamente con puntos singulares regulares. Es decir, si haces estas dos funciones auxiliares y alguno de los términos no es analítico, pues entonces tienes un punto singular irregular y este método que vamos a desarrollar en esta sección no va a servir. De hecho, no hay métodos en formas de serie de potencias para estos puntos singulares irregulares. Entonces, puntos ordinarios siempre lo puedes hacer, puntos singulares regulares. Ahorita vamos a ver qué posibilidades tenemos. Puntos singulares irregulares no vamos a poder resolver usando serie de potencias. ¿Okay? Entonces te da una ayuda para saber fácilmente cuándo un punto es singular regular de una ecuación diferencial. Te dice que te fijes en el término X menos X sub 0 si este aparece a lo más a la primera potencia en P de X en el denominador y a lo más a la segunda potencia en el denominador de Q de X, entonces X menos X sub 0 es un punto singular regular. Ok, vamos a ver un ejemplito para ver cómo aplica esto. Supongamos que tenemos, vamos a poner el ejemplo A. Tenemos la ecuación ya escrita en su forma estándar, y' más 1 en x menos 1, y' más 1 en x menos 1 al cuadrado, y igual a 0. ¿Okay? Entonces, en este caso, nuestra función p de x mayúscula es 1 entre x menos 1 y la q de x es 1 entre x menos 1 al cuadrado. Entonces, formarías tus funciones auxiliares p de x, que es x menos 1 por 1 entre x menos 1. Esto sería 1. Q de x sería x menos 1 al cuadrado por 1 entre x menos 1 al cuadrado. Esto también es 1. Ambas son analíticas porque ambas son constantes. Y las constantes se derivan infinitas veces. Te da 0 siempre, pero pues está bien definida la derivada para cualquier punto. Entonces todas son analíticas en el punto, ¿no? X igual a 1, que es el que estamos analizando. ¿Por qué estamos analizando ese? Porque es el que posiblemente podría darnos problemas. Si analizamos cualquier otro, vamos a tener denominadores distintos de 0 y por lo tanto las funciones van a estar bien definidas y sus derivadas también. Entonces aquí yo analicé en el caso x sub 0 igual a 1 porque era el punto donde teníamos problemas. Los demás ya éramos automáticamente analíticas en los demás puntos. ¿Ok? Entonces por este motivo, este punto x igual a 1 es un punto singular regular. Pero si modificamos tantito esa ecuación, por ejemplo, ponemos y' más 1 entre x menos 1, y' más 1 entre x menos 1 al cubo por y igual a 0. Aquí nuestra nueva función p de x, bueno, es igual que la anterior, x menos 1
por 1 en x menos 1 sería 1, pero q de x, perdón, aquí me equivoqué en la de arriba, es q de x minúscula. Q de x minúscula. Q de x sería x menos 1 al cuadrado por 1 entre x menos 1 al cubo, que es 1 entre x menos 1. Entonces, si te fijas, en p de x no tenemos problemas, en x igual a 1. La función es analítica. En x igual a 1, de hecho es analítica en cualquier otro punto, pero en específico en x igual a 1. Pero en q de x sí, porque tenemos un denominador 0. Entonces, como tenemos un denominador 0, la función no está definida en x igual a 1, sus derivadas tampoco. Entonces, esta de acá no es analítica en x igual a 1. Como no es analítica en x igual a 1, pues no se cumple la definición de punto singular regular. Entonces, x igual a 1 en este caso es un punto singular irregular. Ok, entonces con eso vemos la diferencia entre ambos casos y vemos lo que quiere decir esta de aquí. Si el término que a ti te interesa, con el punto que a ti te interesa, aparece a lo más, a la primera potencia en p de x, que es lo que sucede en el primer ejemplo, y a lo más a la segunda potencia en el denominador de q de x, que es lo que pasa en el primer ejemplo, entonces es regular. Si aparece a más de esa potencia, a más de la segunda en el primer término o a más de la primera en el segundo término, entonces ya no sería un punto singular regular, sería irregular. ¿Okay? Entonces el método que vamos a usar se aplica únicamente para puntos singulares regulares. ¿Okay? Y es el teorema de Frobenius, es el método de Frobenius, así se conoce. Entonces te dice que consideres un punto singular regular de la ecuación. Ajá. Tienes un punto singular regular de una ecuación diferencial, de la ecuación diferencial 1, donde la ecuación diferencial 1 sería una ecuación como estas de acá arriba, ¿no? Ecuación de segundo orden, escrita en su forma estándar. ¿Okay? Te dice que si tienes un punto singular regular de la ecuación, entonces existe al menos una solución en forma de serie de potencia o serie infinita. Entonces aquí, ojo, existe al menos una. Eso es un poquito diferente de lo que sucedía en el teorema que vimos la sección pasada. En el teorema de la sección pasada te decía, existen exactamente dos soluciones. Y como existían dos soluciones y tú tenías una ecuación diferencial de orden 2, pues ya con dos soluciones formabas el conjunto fundamental de soluciones. Aquí te dice, existe al menos una. Es decir, te da una por lo menos, pero la segunda, pues a ver cómo le haces para encontrarla. Porque acuérdate que necesitas dos. Ajá. Lo bueno es que a lo mejor ya tienes un poquito de intuición acerca de qué poder hacer. Hicimos a inicios del segundo parcial lo que fue reducción de orden. Si tenías tú una solución de una ecuación diferencial, podías obtener otra, una segunda. Entonces eso es una herramienta que podría utilizarse en este caso, si el sistema te da una solución. ¿Okay? Entonces aquí va a haber casos para ver cuándo sí hay una solución o cuándo hay dos. Vamos a ver los casos más sencillos nosotros, que es en el caso en que el sistema te da dos, pero es posible que el sistema solo te dé uno y tú tengas que ingeniártelas para sacar la otra. ¿Okay? La solución no va a ser exactamente una serie de potencias, va a ser una serie infinita. Fíjate qué vas a hacer. Vas a agarrar un x menos x sub 0 elevado a la r multiplicado por una serie de potencias. Ajá. Esto es lo mismo que este se multiplica con el término de adentro y te quede con un x menos x sub 0 a la n más r. R va a ser una constante que va a determinarse. Y además la serie converge en algún intervalo, que ya vimos la vez pasada, por ejemplo, que el intervalo se podía determinar como la distancia del punto ordinario al singular, ¿no? En este caso podría ser algo similar. Depende del tipo de casos que tengas cuando estás resolviendo el problema. El problema mismo te va a decir la solución, ¿no? Entonces este R
es una constante, podría ser positivo, podría ser negativo, podría ser cero, ¿no? Depende del problema, ¿ok? Entonces, la diferencia principal con el tema anterior es esto de aquí que dice al menos una solución, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplito para el método de Frobenius. ¿Ok? Pero el procedimiento va a ser muy similar a lo que hicimos anteriormente. Nada más que vamos a tener una incógnita más que va a ser ese número R. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el problema 15 de la sección 6.2 que dice 2x por y b' menos y' más 2y igual a 0. ¿Ok? Ahí está. Entonces, primero tenemos que analizar a ver quiénes son los puntos singulares regulares de la ecuación para usar este método, ¿no? Entonces reescribimos nuestra ecuación como y' menos 1 entre 2x por y' más 2 entre 2x por y igual a 0. Ajá. En este caso analizamos lo que tenemos. Este es nuestro p de x. No, sí, este es nuestro q de x. Vemos que para esta ecuación todos los puntos son ordinarios excepto el x igual a 0. Entonces todos los r menos el 0 son puntos ordinarios, ¿no? Todos esos puntos pueden usarse para obtener una solución en serie de potencia alrededor de ellos, o sea, la sección 6.2. En los reales, exceptuando en el 0, se usa la sección anterior. Ajá. En en x igual a 0, vamos a ver si es un punto singular, regular o irregular, ¿no? X igual a 0 es un punto singular. ¿Okay? Entonces analizamos a ver si es singular. Entonces para eso tomamos un p de x que sería un x menos 0, que es nada más x, por menos 1 entre 2x, que esto es lo mismo que menos 1 medio, y q de x, que sería x menos 0 al cuadrado, que es lo mismo que x al cuadrado, por 2 entre 2x, que es lo mismo que 1 entre x, que es x. Esta función también es, es un polinomio de grado 1. Ambas funciones son bien definidas, puedes derivarlas las veces que quieras, la derivada está bien definida, son analíticas en x igual a 0, entonces, en este caso tendríamos que x igual a 0 es un punto singular regular. Entonces ya ves un poco de diferencia de la sección anterior. Podrías tener soluciones de tipo serie de potencias o podrías tener soluciones de tipo serie infinita. Para la misma ecuación puedes tener soluciones que se expresan de distinta manera. Depende dónde estás haciendo la expansión de tu serie infinita. Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a proponer una solución como nos dice el método de Frobenius. Entonces, vamos a proponer la solución. Para resolver la ecuación en sí, no vamos a usar la forma estándar, nos vamos a regresar a la forma original, porque como vamos a hacer manipulación de series infinitas, es mejor tener multiplicaciones que divisiones. ¿Okay? Entonces, vamos a resolver, vamos a resolver la ecuación 2x y' no, y' más 2y. Regresamos a la ecuación auxiliar. Vamos a proponer la solución en serie infinita. Y igual a x a la r, sumatoria de n igual a 0 a infinito, se sube n, x a la n. Acuérdate que estoy usando realmente, voy a poner acá, x menos 0 a la r, ¿no? Por sumatoria de n igual a 0 a infinito, se sube n x menos 0 a la n, ¿no? Pero ese 0 pues desaparece. Esto es lo mismo que lo escribas de esta manera. N igual a 0 infinito, se sube n x a la n más r. ¿Ok? Entonces tenemos que resolver esa ecuación. Para esto tenemos que sustituir aquí y aquí. Primera derivada, segunda derivada. Ok, cuando calculemos la derivada de esta ecuación o de esta propuesta de solución, vamos a tener un poquito de cuidado.
Y el poquito de cuidado viene en que nuestra solución infinita es un poquito diferente que la solución de series de potencias. Cuando evaluamos los índices, vamos a ver que dependiendo del valor R, podría ser que no empecemos con constante, como sucedía con series de potencias. O sea, evalúo n igual a 0, sería c sub 0, x a la 0 más r, que es x a la r, más c sub 1, x a la r más 1, más c sub 2, x a la r más 2, etc., ¿no? X a la n más r. Ajá, ¿por qué hice la expansión? Porque cuando derive, podría ser que el primer término sobreviva. ¿Ok? A diferencia de serie de potencias, que el primer término se moría al derivar porque era una constante, pero aquí es un x a la r y no sabemos cuánto vale r. Entonces, todo esto es para que cuando derivemos, vas a mantener el índice n igual a 0. ¿Ok? Entonces sería n más r, c sub n, x a la n más r menos 1. Y' sería sumatoria, n igual a 0 a infinito, n más r por n más r menos 1, c sub n, x a la n más r menos 2. ¿Ok? Ok, ya tenemos la primera derivada, la segunda derivada. Sustituimos en la ecuación diferencial. Sustituimos. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría 2x por y', 2x por sumatoria de n igual a 0, infinito, n más r por n más r menos 1, sub n, x a la n más r menos 2, menos y', que es la sumatoria de n igual a 0 a infinito, n más r, c sub n, x a la n más r menos 1, más 2 veces y, más 2 veces sumatoria, igual a 0 infinito de c sub n, x a la n más r. Todo eso vale 0. ¿Ok? Simplificamos lo que se pueda simplificar. Metemos los términos que se puedan meter. ¿Ok? Entonces, la primera sumatoria sería de n igual a 0 a infinito. Vamos a meter aquí un 2 por n más r por n más r menos 1, c sub n, x a la n más r menos 2 más 1, que sería n más r menos 1. Ajá. Menos sumatoria igual a 0 a infinito, n más r, c sub n, x a la n más r menos 1. Y por último quedaría más sumatoria igual a 0 infinito, 2 veces c sub n, x a la n más r. Ajá. Ok, ya tenemos 3 sumatorias. Tenemos que sumarlas para simplificarlas. Acuérdate que tenemos que tener la misma potencia y el mismo índice. No tenemos la misma potencia, entonces vamos a hacer un par de cambios de variable. Hacemos cambios de variable en la primera y en la segunda sumatoria. Ok. Ajá. De hecho, para hacer el cambio de variable, lo que podríamos observar es que en cada uno de ellos tenemos una potencia de x a la r, x a la r, x a la r. Ese x a la r lo podríamos factorizar para que sea más sencillo nuestra manipulación. X a la r, ya le cambié de color. A ver. X a la r por sumatoria de n igual a 0 a infinito, 2 por n más r por n más r menos 1, c sub n, x a la n menos 1, menos sumatoria de n igual a 0 a infinito, n más r, c sub n, x a la n menos 1, más sumatoria de n igual a 0 a infinito, 2c sub n, x a la n. Ahí está. Factorizamos el x a la r afuera de las sumatorias. Ahora sí, hacemos cambios de potencias, cambios de variable, perdón, para llevar al exponente que sea el mismo para las 3 sumatorias. Nuestro cambio de variable en la primera y segunda sumatoria sería n menos 1 igual a n mayúscula. Ajá.
que nos quedaría n igual a n más 1. ¿Ok? Sustituimos nuestros cambios de variable. La primera sumatoria sería n más 1 igual a 0, infinito, 2 por, en vez de n más 1, n más 1 más r, en vez de n minúscula, n más 1 más r menos 1, quedaría n más r, c sub n más 1, x a la n menos 1, que es n. Menos sumatoria, n más 1 igual a 0, a infinito, n más 1 más r, c sub n más 1, x a la n. Y en la última sumatoria podrías cambiar n minúscula por mayúscula, solo para que se vean igualitas todas las sumatorias. Así. Ok, nos fijamos que ya tenemos el mismo exponente, n mayúscula. Pero el índice todavía no está simplificado. Entonces simplificamos el índice. X a la r, sumatoria, n igual a menos 1, a infinito, 2 por n más 1 más r, n más r, sub n más 1, x a la n, menos sumatoria, n igual a menos 1, a infinito, n más 1 más r, c sub n más 1, x a la n, más sumatoria, n igual a 0, a infinito, 2 c sub n, x a la n. Todo es igual a 0. Ok. Nos fijamos que ya tenemos el mismo exponente, pero el índice no. Este es n igual a menos 1, este es n igual a 0. Vamos a tener que sacar el índice de n igual a menos 1 en la primera y segunda sumatoria. Entonces, ese x a la r yo me lo he estado llevando, me lo he estado jalando a todos los términos, pero sabemos que que si esta cosa x a la r es distinto de 0, todo lo demás va a ser igual a 0, ¿no? Entonces podríamos asumir que x a la r es distinto de 0. Espérate, ¿podemos hacer eso? X igual a 0 es un punto singular. X vale 0, entonces x a la r en este caso siempre es 0. Vamos a ignorar eso por un momento. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a extraer el término n igual a menos 1. Sustituimos n igual a menos 1 en la primera sumatoria. Quedaría 2 por n vale menos 1 más 1 más r por menos 1 más r, c sub menos 1 más 1, x a la menos 1. Ese sería el primer término de la sumatoria. Y los demás serían desde n igual a 0 a infinito, 2 por n más 1 más r, n más r, c sub n más 1. Esa sería la primera sumatoria. Para la segunda sumatoria sustituyo n igual a menos 1. Sería menos 1 más 1 más r, c sub menos 1 más 1, x a la menos 1, más, no, es menos sumatoria de n igual a 0 a infinito, n más 1 más r, c sub n más 1, x a la n. Y por último tendríamos más 2 veces, bueno, más bien dicho, más sumatoria de n igual a 0 a infinito, 2 c sub n, x a la n. Muy bien. Ok, entonces simplificamos esto. Simplificamos y sería 2 por r menos 1, c a la 0, x a la menos 1,
voy a tomar este término y este término y los voy a acomodar primero. Menos R C a la 0, X a la menos 1. Y vemos que los otros términos, este y este, ya tienen el mismo índice y el mismo exponente, entonces podría reescribirlos todos juntos. Sumatoria de n igual a 0 infinito. Y acá adentro sería 2 por n más 1 más r. N más r se sube n más 1. Menos n más 1 más r se sube n más 1. Más 2 se sube n. X a la n. Todo eso vale 0. Híjole, ya no ocupo. Ya no ocupo. Pero todo eso es igual a 0. Ok. Simplificamos más. ¿Qué simplificamos más? Pues ya casi está, ¿no? Ahora, ¿por qué no había cancelado el x a la r anteriormente? Tengo x a la r por toda esta multiplicación, ¿no? Y hace ratito dije, sí lo cancelo. No, mejor no. ¿Por qué no lo hice? Porque querías que vieras una cosa. Este x es 0, ¿no? Entonces 0 a la r pues va a ser 0. Cabe la posibilidad de que eso esté indefinido. Como lo sería, por ejemplo, si yo aquí evaluara el x igual a 0, porque este es 1 entre x. Eso está indefinido. ¿Ok? Entonces, como posiblemente esto está indefinido y esto está indefinido y esto está indefinido, la única posibilidad que tienes es que suceda algo como lo que sucedió en la definición de punto singular regular. Aquí esto estaba indefinido, esto estaba indefinido, pero yo al multiplicarlo por un término suficientemente bonito, ya lo volví algo definido. Entonces, eso es lo que vas a hacer aquí. Aquí tienes cosas indefinidas, cosas indefinidas, cosas indefinidas. Tú esperas que el resto de los términos sea lo suficientemente bonito para que todo esté bien definido. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar que todo lo que está multiplicando el x a la r es igual a 0. ¿Ok? Para que esto esté bien definido y al multiplicar por x a la r, de alguna manera arregle el problema que teníamos con este término de acá. Como lo hicieron estos dos términos de acá arriba, ¿no? De punto singular regular. Ok. Entonces, vamos a ya no considerar este x a la r, solo vamos a considerar lo que tenemos acá adentro. Entonces, nos quedaría 2r por r menos 1, c sub 0. Aquí nada más voy a reescribir todo, ¿no? Menos r c sub 0, x a la menos 1, más sumatoria de n igual a 0, infinito, y todo eso lo reescribo. Aquí veo que tengo un término en común, n más 1 más r. Podría simplificar un poquito estos dos términos. Lo reescribimos. Factorizamos el n más 1 más r. Lo factorizamos y nos quedaría 2 por n más r menos 1. Se sube n más 1 más 2 se sube n. Y todo eso multiplica por x a la n. Ok. Simplificamos un poquito más todo esto. 2r por r menos 1 menos r. Factorizando el c sub 0 por x a la menos 1. Más sumatoria de n igual a 0 a infinito de n más 1 más r. Que multiplica a esto de aquí, que es 2n más 2r menos 1. 2n más 2r menos 1. Se sube n más 1 más 2c sub n por x a la n. Ok. Entonces, notamos que tenemos este término multiplicado por c sub 0, x a la menos 1, más esta sumatoria. Esta sumatoria va desde n igual a 0. O sea, tiene los términos constantes, lineales, cuadráticos, etc. Entonces,
la única forma que estas dos sumas sean iguales a 0, pues es que el coeficiente de cada uno de los términos, este de acá, sea 0, que es lo que sucedía en serie de potencia. Entonces vamos a escribir nuestras relaciones de recurrencias. Pero además de las relaciones de recurrencia vamos a tener una nueva relación que se va a llamar la ecuación indicial. Esa viene de este término que está con la potencia x a la menos 1, que no está bien definido porque x vale 0. Entonces, igualando a 0 ese término, tendríamos 2r por r menos 1 menos r igual a 0. Simplificamos 2r cuadrada menos 2r menos r igual a 0. 2r cuadrada menos 3r igual a 0. Esta ecuación de aquí se va a llamar la ecuación indicial. Y nos va a decir cuánto debe valer r. Que acuérdate que al principio te dije que no sabíamos cuánto valía esa r. Dependiendo del valor de ese r van a ser las condiciones de la solución. En este caso nos va a decir cuánto vale la r que no sabíamos al principio. Factorizamos el r y nos queda 2r menos 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la r? R vale 0 o r vale 3 medios. Acuérdate que esa r está determinando aquí la solución, ¿no?, de nuestro problema, en nuestra serie infinita. Entonces ya sabemos cuánto vale la r. De hecho, tenemos dos valores de r. Un valor de r es r igual a 0 y otro valor de r es r igual a 3 medios. También tenemos nuestra relación de recurrencia. Y esa viene de la serie infinita que tenemos en el otro término. De esta de aquí, mira. Entonces, de la relación de recurrencia tendríamos que muy feo esto, n más 1 más r por 2n más 2r menos 1 c sub n más 1 más 2c sub n igual a 0. Despejamos para el término mayor, que es c sub n más 1. Sería n más 1 más r 2n más 2r menos 1 c sub n más 1 igual a menos 2c sub n. Despejamos c sub n más 1, sería menos 2c sub n sobre n más 1 más r 2n más 2r menos 1. Ok. Y aquí está nuestra relación de recurrencia. Entonces, si lo observamos, tiene una diferencia con respecto a lo que sucedió en 6.2. La diferencia es que esta relación de recurrencia tiene ahí un r. Ese r era desconocido hasta hace un momentito que sacamos quién era. Tenemos dos r's. Como tenemos dos r's, pues tenemos dos cosas que sustituir aquí. Vamos a tener dos casos. ¿Ok? Para nuestros fines, debido a nuestros nuestra situación con el temario, nos están pidiendo que únicamente hagamos priorización de temas. Vamos a ver el caso sencillo de series infinitas. En el caso sencillo de series infinitas es cuando te salen dos soluciones linealmente independientes. Y esto es sencillo porque tú sabes que si tienes dos soluciones linealmente independientes ya tienes todas las posibles soluciones de la ecuación. Ese es el único caso que vamos a ver para series de potencias en puntos singulares regulares. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir aquí. Analizaremos el caso donde las soluciones de la ecuación indicial son R1
y R2, que en nuestro caso es 0 y 3 medios, y R1 menos R2 no es un entero. Ese caso vamos a analizar. Resulta que si R1 y R2 es un entero o son iguales, el sistema no te va a dar dos soluciones LI, solo te va a dar una y tú vas a tener que ingeniártelas para sacar una segunda solución. Ese caso no lo vamos a ver. Solo vamos a ver el caso sencillo donde el sistema nos va a dar solito dos soluciones LI. En este caso, el sistema, vamos a ponerle, el sistema nos dará dos soluciones LI y tú, si tienes dos soluciones LI, pues ya sabes que puedes formar el conjunto fundamental de soluciones. Ok, ¿cómo encontramos esas dos soluciones? Pues sustituyendo los dos valores que tenemos de R, 0 y 3 medios. ¿Dónde? En nuestra relación de recurrencia. Tendríamos dos casos, un caso para R igual a 0, otro para 3 medios, y cada caso nos daría una solución. ¿Ok? Entonces, para esto, vamos a poner aquí, para esto hay que sustituir R1 y R2 en la relación de recurrencia. Entonces vamos a hacer una tablita como lo hicimos en nuestros problemas anteriores. En el primer caso R vale 0, en el segundo caso R igual a 3 medios. Sustituimos en nuestra relación de recurrencia. C sub n más 1 es igual a menos 2 C sub n entre n más 1 más r por 2n más 2r menos 1. Ese es el primero. Y en el segundo sería menos 2. Bueno, esa es la misma relación de recurrencia, obviamente. Lo que cambia es el valor de r. Más 2r menos 1. Sustituimos el valor de r en la primera y en la segunda. Nos quedaría n más 1 más r, que es nada más n más 1, porque r vale 0. Y 2n menos 1. C sub n más 1 sería menos 2c sub n entre, sustituimos el valor de r igual a 3 medios, nos quedaría n más 1 más 3 medios, sería lo mismo que n más 5 medios, 2n más 2r, 2n más 3 menos 1. Que es lo mismo que, 3 menos 1 es 2. 2n más 2. Ahí está. Ok. Y queda pues hacer la sustitución de los distintos valores de n, como sucedió en serie de potencias. ¿Okay? Entonces empiezas a sustituir n igual a 0. Para n igual a 0 tendrías c sub n. Perdón, n igual a 0 sería c sub 1, ¿no? C sub 1 es menos 2c sub 0 sobre, sustituyendo 1, n igual a 0, perdón, sería 1 por menos 1, ¿no? Quedaría menos 1. Quedaría 2c sub 0. Luego n igual a 1 quedaría c sub 2 igual a menos 2c sub 1 sobre 2 por 2 menos 1, 2 por 1. Ajá. N igual a 2 quedaría c sub 3 igual a menos 2 c sub 2 sobre n vale 2, 2 más 1, 3 por 2 por 2, 4 menos 1, 3. Perdón, no sustituí el anterior, ¿no? Tendré que sustituir c sub 1, que es 2c sub 0, me quedaría
Menos 2 al cuadrado C sub 0 sobre 2 por 1. Y aquí sustituimos C sub 2, quedaría menos por menos queda más, 2 al cubo C sub 0 sobre 3 por 3 por 2 por 1. Último valor que sustituimos, n igual a 3, quedaría C sub 3 más 1, 4, es igual a menos 2 C sub 3 sobre, sustituyendo 3 más 1, 4, por 3 por 2, 6, menos 1, 5. 3 por 2, 6 menos 1. Ajá. Eso sería como menos 2 a la 4 C sub 0 sobre 4 por 5 por 3 por 3 por 2 por 1. Ahí como que sí hay patrón, ¿no? Se ve que más o menos hay patrón. Ok. Vamos a sustituir el R igual a 3 medios. Bueno, n igual a 0. En el caso de R igual a 3 medios. C sub 1 sería menos 2. C sub 0 sobre n igual a 0 sería 5 medios por 2. Menos 2 C sub 0 sobre 5. Ajá. N igual a 1, C sub 2 sería menos 2 C sub 1 sobre n vale 1, sería 1 más 5 medios, que son 7 medios, por 2 por 1, 2 más 2, 4. Sería menos 2 C sub 1 sobre 7 por 2. Ajá. Y luego sustituimos el valor de C sub 1, quedaría menos por menos da más, 2 al cuadrado C sub 0 sobre 5 por 7 por 2. Ahí está. Y ahí también como que parece que se va a hacer patrón, ¿no? Entonces más o menos vemos que se están haciendo ahí unos patrones. ¿Ok? Entonces, ¿qué quedaría? Yo creo que es posible sacar patrón, entonces para hacer un poquito de motivación vamos a dejar 10 puntos extras para el segundo parcial para los que saquen los patrones, aquí y acá. O sea, que me digan el término C sub n. C sub n. ¿Ok? En términos de n. Para ambos. Creo que sí se puede sacar. Para ambos, ¿ok? Entonces, si tú me puedes expresar estos términos C sub n en términos de n, ya tendrías una forma sencilla de expresar la solución. Si no lo puedes hacer, pues simplemente tienes que tomar estos valores que fuimos nosotros sacando. Entonces tendríamos dos soluciones. Por cada caso, obtenemos dos soluciones. Bueno, obtenemos una solución más bien, ¿no? Una solución. Entonces, en el caso y1 de x, estaría dado por x, el caso de r igual a 0, x a la r por la sumatoria de n igual a 0 e infinito, se sube n x a la n, y el otro caso sería lo mismo. Solo que este es el caso de 3 medios. Entonces, este y sub 1 de x, sustituyendo r igual a 0, nos quedaría nada más algo que parece una serie de potencias. Este nos quedaría con un x a la 3 medios. Entonces, 10 puntos para los primeros, que será, digamos, 5 de cada grupo que saquen el término enésimo usando el patrón que se va formando en cada caso. Y eso es lo que se sustituiría aquí. Y con eso, pues obtendríamos la solución general.
que sería la combinación lineal de esas dos. Ok, muy bien. Creo que se hizo un poquito largo el video, una disculpa, estoy tratando de hacer videos más cortos porque me dijeron que mejor hacer videos cortos, varios, que uno largo, pero bueno. Tenemos este ejemplo. Como pueden observar, los problemas de series de potencias y series infinitas son muy largos. Entonces, pues realmente nos tenemos que limitar un poquito con el número de problemas que vamos a dejar para que realicen de tarea. ¿Okay? Entonces, con eso ya tendrían su primer ejemplo. Únicamente vamos a hacer los ejercicios que nos dan 2 soluciones LI. De hecho, en las tareas del libro viene separado como primero en el 6. 3 del problema 15 al 24 dice exactamente que x igual a ser un punto singular regular y además las raíces no difieren por un entero, que es lo que sucedió aquí, ¿no? Que R1 y R2 no difieren por un entero, la resta de ellos no es un entero. En este caso, es el caso sencillo de series infinitas, puedes obtener 2 soluciones LI. Si no fuera así, tendrías problemas porque estas 2 soluciones podría ser la misma solución, solo tendrías una. Tendrías que hacer otras artimañas para obtener la segunda solución. ¿Ok? Bueno, chicos, esperando que se encuentren bien y que les sea de ayuda este material. Acuérdense que siempre tienen que estar leyendo su libro y intentando hacer los problemas de tarea. Seguimos en comunicación si hay dudas por correo o por mensaje, ¿ok? Sale. Buen día, chicos.